Bueno, esto que vamos a aplicar es muy sencillo. Es la imaginación sociológica de Charles Graham Mills. Es un sociólogo americano de mediados del siglo XX. O sea que es bastante moderno para lo que hemos estado viendo, que son todos sociólogos del siglo XIX. Esto ya estamos hablando ya del siglo después de la Segunda Guerra Mundial. Nació en 1916, murió en el 62 y el texto es de 1959. El otro de Berger, con el que ya habíamos hablado, es del 63. Sé que están bastante cerca. Y además son los dos americanos. Berger es austríaco-americano, ¿no? Pero los dos se escribieron en Estados Unidos. Por este texto de 1959 lo pusimos, esto es la unidad 1, el tema 1, el texto 1. El texto 2 es el de Berger, la sociología como desenmascaramiento y toma de conciencia. Yo hice un resumen, un esquema de lo que sería el primer capítulo del libro La imaginación sociológica, que es fue un bestseller de sociología, escrito en 1959, como lo dije. Bueno, el capítulo 1 es la promesa, se llama. Y bueno, lo que Mills se pregunta es ¿cuál es su promesa? La promesa de la imaginación sociológica, de desarrollar la imaginación sociológica. ¿Cuál es su promesa? Otra manera de decirlo es ¿cuál es su tarea? ¿Sí? Pero suena un poco más poético decir ¿cuál es su promesa? No tanto de la sociología, sino de la imaginación sociológica, que es algo que podemos tener sin ser sociólogos, ¿no? Sin ser unos licenciados en sociología, ser unos técnicos, podemos desarrollar la imaginación sociológica, que esto es justamente a lo que apuntamos. Adolescentes, personas, alumnos de secundaria o personas particulares que no están relacionados con la disciplina desarrollan la imaginación sociológica. Así que Mills dice cuál es su promesa y yo lo enumeré en 4 ítems, pero vamos a simplificarlo en encontrar la conexión intrincada entre la vida propia y el curso de la vida. Esto es esencial. 1, la vida propia, la vida interior, y 2, el curso de la vida, lo exterior. O sea, establecer una relación entre lo que decimos, el hombre y la sociedad, el yo y el mundo, la biografía y la historia. Esto es clave para entender el texto, es la relación entre la biografía y la historia. La biografía pertenece a todos, la historia pertenece a todos los hombres y la biografía pertenece a uno solo, ¿no? Uno se vincula mediante la imaginación sociológica con la sociedad que lo rodea, con su época y con su tiempo. Eso es lo que tiene que esa es la gran promesa de la imaginación sociológica, encontrar esta conexión intrincada entre la vida propia y el curso de la vida. O sea que ¿qué es lo que hace? Es un enlace, una vinculación, puse yo, entre biografía, historia y estructura social. Esto lo saqué también del texto, es un concepto básico: biografía, historia y estructura social. Y el enlace entre esas 3 experiencias. Así que yo puse esto lo vamos a terminar brevemente porque es fácil. Luego, la vida propia, vamos a pensar, por ejemplo, un individuo en los años 90, 1990, ¿no? Ejemplos de esta conexión intrincada. ¿Cómo desarmamos esta conexión intrincada? Bueno, me puse yo de ejemplo, ¿no? Individuo en los años 90. Me puse yo porque en los 90 era adolescente. Es la época que más recordás. Tu generación es la de los 90, ¿no? La mía fue la de los 90. ¿Qué pasaba? Bueno, estábamos en los años 90. El curso de la vida tenía algunos aspectos como bandas de rock, como Nirvana, estaba Madonna, que es de los 80, pero no importa. En los 90 yo cultivé mucho esa estética, las imágenes. Luego apareció el internet, la globalización, una cosa muy muy importante, la globalización de las comunicaciones, más bien, ¿no? Ya no la económica puede venir de antes, pero la globalización como tal en los 90 se empezó a usar.
Y luego al fin de la historia, que lo que se hablaba, que se cayó el muro de Berlín, se acabó, se derriba el mundo, las ideas marxistas e incluso el comunismo, incluso las ideas marxistas, y lo que vivíamos era ya el fin de la historia. Democracias liberales, capitalistas, y el triunfo de las ideas de, digamos, Adam Smith. Eso es lo que se hablaba en los 90, que vivíamos eso, ¿eh? Sonaba plausible en aquel momento. Es decir, ya, es cierto, ahora, a partir de ahora viene la democracia. Bueno, eso fue un clima, eso es un clima de época, ¿no? Un individuo, bueno, se vincula con esto. Yo puse lo que me corresponde a mí. Un individuo en otro país, o en el mismo país, puede tener otro tipo de referencias, no tiene por qué ser Nirvana ni Madonna, pero sí va por acá. Si no, sería otras cosas que acontecieron en los 90. Bueno, la guerra del Golfo, puede ser. Individuo con relación a la guerra del Golfo. Bueno, así que esto es la imaginación sociológica, es lo que tendríamos que hacer siempre con nuestra biografía, vincularla a la época. Entonces obtenemos la conclusión de que nuestra biografía es compartida por muchos. Cuando lo vinculamos a una época y a la historia de esa época. Porque todos los elementos que yo puse de los años 90 son compartidos por una generación, ¿no? Los Guns N' Roses podría haber puesto. Lo mío, bueno, fue el rock. Y a su vez era estaba la reacción nacionalista o la reacción de los nacionalistas de izquierda, que eran más grandes que nosotros, y ellos que venían en su juventud, había pasado en los 70, tenían una reacción contra esto porque era música en inglés que venía del Imperio, de Inglaterra, Estados Unidos. Yo lo vivía en otra época, entonces yo también, digamos, como mi biografía puedo vincularla también a cómo las generaciones adultas ofrecían cierta resistencia a esto. Pienso yo en nacionalismo de izquierda porque era la gente que me rodeaba, por lo general, progresista o de izquierda. También te pudo haber pasado al revés, ¿no? Nacionalistas de derecha o conservadores de derecha. Hay otras personas que yo no sé, que habrán tenido padres de derecha también, habrán tenido problemas porque veían cosas como Madonna, Guns N' Roses, Axl Rose, cosas muy locas. Bueno, eso también es parte de la época y la sociología también estudia ese tipo de imaginarios comunes que hay entre una generación, la que sigue. Bueno, esto es vincularse en la época. Un individuo en los años 2000, ya acá hablamos de los más jóvenes, de los que tienen 20, a partir de 20. Bueno, ya están influenciados por las redes sociales. Shakira puse, no sé, aunque es de los 90, pero bueno, Shakira a partir del año 2000 es una estrella. Los smartphones, apatía política, apatía por la política y la democracia, por ejemplo. El 11 de septiembre. Es el atentado de las Torres Gemelas, que no sé si digamos, a partir de ahí empezaron las invasiones a Medio Oriente. Bueno, más o menos es un fenómeno histórico que va mucho más allá del individuo y en que están marcados muchas personas, muchos individuos están marcados por el 11 de septiembre. Nosotros, también no solo los adolescentes de esa época, también nosotros. Así que bueno, eso es ubicarse en la guerra, ¿no? Ubicarse en la guerra, ubicarse en la época, que es a lo que apunta Gray Mills. Apunta justamente a que podamos desarrollar la imaginación sociológica para ubicarnos en eso, poder establecer una conexión entre lo que nos pasa a nosotros y lo que nos pasa a los demás, lo que sienten ellos y nosotros y por qué nos vestimos de determinada manera, aunque sean prácticas muy individuales. ¿Por qué nos vestimos de determinada manera? ¿Por qué usamos vaqueros rotos? ¿Por qué nos ponemos muchos tatuajes? Eso, por ejemplo, es una experiencia del 2010 hacia adelante, donde las personas ya ahora se usan muchos tatuajes por acá, por todos lados, o sea, es la época y a su vez
el individuo también tiene que tomar conciencia de que no siempre fue así eso. En los 90 andábamos de piel más bien limpia, el que se hacía tatuajes era ya una persona con una personalidad mucho más marcada. Incluso para conseguir trabajo, una persona con tatuajes en los 90 era muy difícil, era más difícil que tuviera un tatuaje como mugre, se veía como mugre. Bueno, hoy día no, por eso los cambios sociales son interesantes, porque lo hubiésemos dicho en los 90, no hagas eso que no vas a tener trabajo, y hoy día la época nos dice no, no hay ningún inconveniente en eso, tenemos tatuaje y soy mozo, ¿no? Que es lo que sucede, no hay ningún problema, tanto en Europa como en América. Si vas a un restaurante, viene un mozo, te atiende y tiene tatuajes, ¿no? Algo que no hubiese podido ser. Bueno, poder vincularse tus actitudes individuales con respecto a la época es interesante. Y haciendo un balance general de lo que dice Mills, es cuál es su premisa, su tarea de la imaginación sociológica. Y vamos a resumir todo lo que acabo de decir. 1. Ofrecer recapitulaciones lúcidas de lo que ocurre en el mundo y en nosotros mismos. O sea, hacer recapitulaciones lúcidas de lo que ocurre en el mundo y en nosotros mismos. ¿Por qué nos gusta un determinado... ¿por qué hacemos mucha gimnasia? Algo así. ¿Por qué vamos mucho al gimnasio? Bueno, por el mundo y lo que ocurre en nosotros mismos. Quizás vivamos en una época donde se usa mucho el gimnasio, ¿no? Eso, como actualmente mucha gente que va al gimnasio, antes no era así. Luego, comprender el escenario histórico más amplio donde se inscribe la vida interior y la trayectoria personal. O sea, yo tengo una experiencia interior, una vida interior, mi ciudad, mi localidad, sentimientos individuales, incluso hasta sentimientos que puedo ocultar, me parecen muy, muy personales, pero aún así puedo vincularlos a un escenario histórico más amplio, ¿no? En el que decir, estoy escondiendo pensamientos que he tenido porque el escenario histórico realmente hace que esto que yo estoy diciendo está castigado, por ejemplo. O sea, el escenario histórico más amplio es, por ejemplo, las revueltas feministas y posmodernas. Y ahora, en nuestra trayectoria personal la podemos vincular con que ahora no decimos ciertas palabras, ¿no? Decimos, hay chistes que no los podemos hacer, ese tipo de cosas. O los hacemos adrede para romper el juego, ¿no? Para molestar en la estructura donde están los demás individuos, molestarlos cuando hacen un chiste, por ejemplo, los chistes machistas, ¿no? En una reunión donde sabemos que es incorrecto, lo hacemos y removemos las cosas. O sea, ahí estamos teniendo conciencia, ¿no? De que estamos explorando nuestra vida interior, pero actuando sobre la estructura social, ¿no? Sobre determinado contenido de la estructura que vemos en el exterior, en el que, bueno, la gente reacciona por el chiste, el humor que nosotros hicimos, que descolocó las cosas. Y bueno, luego 3, hacer que el individuo se comprenda mejor a sí mismo, localizándose en su época, también. Y luego 4, permitir captar la historia y la biografía y la relación entre ambas dentro de la sociedad. Bueno, eso más o menos es una redundancia de todo lo que hemos dicho, ¿no? O sea, el individuo, relacionar el individuo y su época, la historia y la biografía dentro de la sociedad, la vida interior y la trayectoria personal en el escenario histórico. En fin, eso es, o sea, que lo que tener imaginación sociológica es poder vincular nuestra biografía con la historia, nuestra vida interior con la sociedad, el hombre y la sociedad, el yo y el mundo. Eso es a lo que apunta Mills con este libro, que la verdad que lo hizo muy bien, explicó de una manera muy sencilla la utilidad del desarrollo de la imaginación sociológica. Es un libro para empezar a estudiar sociología es fundamental. Así que bueno, espero que haya quedado claro, muy sencillo.
Y bueno, espero que te accedan al libro y lo puedan leer si quieren completo. Esto es el capítulo 1.